Hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra antepenúltima enseñanza en esta serie de Primera de Timoteo. Así que vayamos a la siguiente sección de nuestra serie. Eso es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oremos. Señor, gracias por este día, Padre, que es tu día. Venimos a tu palabra, Señor, para hallar consuelo, descanso, sabiduría. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a este pasaje, Padre Santo. Ayúdame a mí a predicar tu palabra, Señor, que tú seas glorificado, que únicamente tú seas glorificado, Señor, y que podamos aprender, Padre, sabiduría, podamos obtener, Señor, de ti un deseo más vivo para servirte, para perseguirte y para estar contigo, Señor. Amén. Bueno, una particularidad con esta primera carta a Timoteo es que la doxología se encuentra no al final, es decir, a lo último de la carta, sino antes de los dos últimos encargos o instrucciones de Pablo. Luego del versículo 16 de nuestro pasaje, el apóstol habla acerca de las personas ricas y la última advertencia sobre las personas que profesan falsas doctrinas. Uno puede pensar que estos últimos encargos, de los que antes ya había hablado en otras partes de la carta, eran de vital urgencia e importancia para la vida de Timoteo como pastor en la iglesia de Éfeso. Es como cuando los padres están advirtiendo sobre algo a sus hijos a manera de repetición. Mira que te he dicho que no pases por esa calle, y luego otra vez, pero mira que te digo que no pases por ahí. Esta manera de repetir las cosas es para recalcar la importancia que tiene el consejo o la advertencia que se está dando. Y bueno, hablando de esto de la doxología, y ya lo último de nuestra enseñanza vamos a recordar esto, es que hay tres momentos esenciales en la carta donde el apóstol Pablo exalta la divinidad del Señor. Y curiosamente está al principio, en nuestra salutación, luego en el centro de la carta, que es ese hermoso poema o himno, que es el misterio de la piedad, capítulo 3, versículo 16, y luego hacia este final de la carta. También aparece una declaración teológica un poco más pequeña en el capítulo 1, versículo 16. Así que estas declaraciones teológicas que utiliza el apóstol Pablo en Primera de Timoteo son los que le dan sostenimiento vital, sostenimiento divino a cada uno de los consejos y las exhortaciones y el ánimo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Entonces el Señor, a esta manera, como ahora al final está recalcando estos tres puntos, Él lo está animando, luego le está dando un consejo sobre sobre los ricos, y por último sobre las falsas doctrinas. Recordemos que la última sección que tuvimos también había dicho que esto era muy urgente, es decir, muy importante, el tema de las falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso. Entonces el Señor nos habla como a sus hijos
quiere que recordemos diariamente esas verdades y ese mandato de vida que nos ha dado en Cristo Jesús, porque Él sabe que nosotros necesitamos eso. En Josué capítulo 1 observamos este vocabulario de Jehová para con Josué. Después de haberle dicho que se esforzara y fuera muy valiente para asumir el liderazgo del pueblo de Israel, le repite en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes. De modo parecido, el Espíritu Santo, por medio de la pluma del apóstol Pablo, se dirige en este final de la carta con 3 puntos que resumen de manera general todo lo que anteriormente había dicho en la carta. El que hoy nos compete, es decir, el pasaje en el que hoy estamos, contiene unas palabras de ánimo, de aliento y de estímulo, y además una doxología, que es el sustento y la verdad teológica que le da significado a ese aliento y a ese impulso que el apóstol quiere imprimir en Timoteo. Vamos a ver 3 puntos en los cuales se divide nuestro pasaje. El primero corresponde a los versos 11 y 12. Y el segundo es el ejemplo de Jesús y su venida en el versículo 13 y el versículo 14. Y el tercero es la doxología de toda la carta en los versos 15 y 16. El pasaje que estuvimos observando en la escuela dominical anterior, la última en la que estuvimos, aprendimos que existen personas dentro de la iglesia que por medio de la falsedad y la codicia buscan destruir a la congregación y blasfemar de las sanas palabras de Jesucristo y de la vida de piedad que Él nos demanda. Es una actitud completamente contraria a la que el apóstol Pablo anima a Timoteo a seguir. Dice el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No solo reprendas la herejía, la codicia y las vanas disputas, sino huye de ellas. ¿Y cómo debe huir el apóstol Pablo de estas cosas? Como un hombre que tiene toda su identidad en Dios, toda su vida, todo su trabajo y su profesión en Dios. Toda persona que ha sido salva por la sangre de Cristo es un hombre y una mujer de Dios. De esta manera se le llamaban a los profetas en el Antiguo Testamento. A Moisés se le decía este varón de Dios, pero en el nuevo pacto en Cristo Jesús somos hombres y mujeres de Dios. Y por lo tanto debemos vivir conforme a esa vida de piedad a la que Él nos llama. Esa vida de piedad debe comprender un rechazo a la inmoralidad y a todo lo malo que naturalmente ofende a Cristo. Pero por otra parte, esta vida en Cristo Jesús también nos demanda perseguir cosas, anhelar profundamente cosas que agradan al Señor. Y estas cosas son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Nosotros estamos llamados a huir como José de todo aquello que deshonre el nombre de Cristo, pero también estamos llamados a seguir una vida de justicia, amor y mansedumbre. Entonces, la justicia en este caso tiene que ver con practicar la justicia que el Señor nos demanda por medio de su palabra a las personas que ha traído a su pacto, a su iglesia. Es una justicia moral que se debe poner por obra en cada área de la vida. El otro punto, la piedad, junto con la justicia, deben ser distintivos en los hombres y en las mujeres de Dios. Un respeto y una honra hacia la ley de Dios que muestran temor y sumisión a Cristo Jesús y que, por ende, buscan imitarlo. La fe, el amor y la paciencia también son cosas que debemos buscar diariamente como personas de Dios, no por una justificación moral meramente, ese sería el caso de cualquier filosofía secular, sino porque es la clase de vida que busca vivir únicamente para Cristo y además porque únicamente Él, por su Espíritu Santo, es el que puede producir estos afectos verdaderamente y todas estas actitudes de verdad en nosotros. Esta fe habla de una fe que cada uno de nosotros debe tener por Dios y por todo lo que Él ha prometido en su palabra. Es una fe que debe manifestarse en sincero amor a Dios y al prójimo. Y es lo único que nos puede otorgar paciencia
para soportar adversidades. Recordemos que el apóstol Pablo está animando a Timoteo en medio de dificultades difíciles dentro de la iglesia. Así que el apóstol Pablo anima a Timoteo a tener estos afectos y estas actitudes para enfrentar su liderazgo en la iglesia y para enfrentar su propia vida como creyente. Ahora vamos a ver que el apóstol Pablo va a utilizar un lenguaje como de estilo de una milicia, como que pelea, batalla, lucha, enfréntate en esta batalla de la fe. Así que esta fe es necesaria para no olvidarnos de Dios. Y este amor también de la que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo es necesario para desear a Cristo y para amar a nuestro prójimo. Y además esta paciencia de la que el apóstol está hablando es necesaria para esperar siempre el cumplimiento de las preciosas y esperanzadoras promesas de Cristo Jesús. Todos estos elementos buscan que podamos tener mansedumbre para con todos y con todo. Son aspectos que finalmente hacen de un creyente una persona madura en la fe, porque persigue todo esto únicamente para el agrado y la adoración de Dios y el amor al prójimo. Con esto en mente, podemos entender mejor lo que el apóstol Pablo dice en el verso 12, y es que esto de seguir la justicia, la fe, el amor y la mansedumbre es un asunto de lucha. Es algo que se busca peleando en la batalla de la fe. Anteriormente debemos recordar que el apóstol Pablo utiliza en algunas ocasiones una comparación de la vida cristiana con el deporte o con la milicia. Aquí está recalcándole a Timoteo que debe pelear esta noble batalla de la fe, teniendo en cuenta esa vida eterna a la cual ha sido llamado. Es muy, bonita la forma como el apóstol quiere estimular a Timoteo a la perseverancia, y es por medio de la promesa de la vida eterna. Nuestro pasaje dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es por medio de la promesa de la vida eterna y de la profesión de fe de todos los testigos, tanto presentes como aquellos que han batallado en la fe desde el principio de todos los tiempos, la que se lucha en esta batalla de la fe. A veces nos encontramos en situaciones difíciles. Por ejemplo, empezando este año, mi caso que estuve enfermo, pero todas estas verdades, esta estimulación, es necesario recordarla en esos momentos de turbación o en los momentos de tentación. Y aunque puede ser algo difícil, el apóstol Pablo pone un ejemplo ahora en esta estimulación a Timoteo que es de mucho consuelo para todos nosotros y para Timoteo. Y ese ejemplo es el ejemplo de Cristo. En los 4 evangelios hay un testimonio de cuando Cristo estaba ante Poncio Pilato. En Mateo se encuentra en el capítulo 27, versículos del 1 al 2 y versículos del 11 al 31. En Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 20. En Lucas capítulo 23, versículos del 1 al 7, luego 13, 25. Y en Juan capítulo 18, versículos 28 al 19. Eso comprende nuestros pasajes verso 13 y verso 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Lo que vemos es que el Señor se encontraba ante un rey pagano, ante los judíos que lo querían crucificar, ante el escarnio y la humillación de la gente, y aún así fue firme en sus declaraciones y en su silencio. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 2 y 11 al 31 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes
y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Jesús, pues, versículo 11, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Luego se nos habla del proceso en el que termina sentenciado a muerte. Ahora, la profesión de fe de Jesucristo ante Pilato es un ejemplo alto de obediencia de él como Hijo de Dios. La autoridad de los hombres de aquella época frente a la autoridad de todo el universo. Un gusano ante su Creador, ante el Hijo de Dios que no negó su realeza, sino que permaneció firme, porque entendía perfectamente que para esto había nacido, como nos dice el Juan el Evangelista relatando este pasaje, para dar testimonio de la verdad. El ejemplo de Jesús ante Pilato es para todos nosotros que estamos en este mundo para dar testimonio de Cristo y de su Evangelio. Hemos sido encomendados para profesar nuestra fe, no solo en la comodidad de la iglesia, sino en el mundo. Esta profesión de fe también es digna de declararse en los momentos más difíciles de la vida, cuando no estamos precisamente ante Pilato, pero sí ante la tristeza, ante la confusión, el dolor y la agonía. Se trata de echar mano, de aferrarse a Cristo, a Jesucristo, de quien hemos recibido la promesa de que vendrá y aparecerá a todos los hombres y mujeres de todos los siglos y edades. Él es la razón por la que guardamos el mandamiento, es decir, por amor a Él, guardamos el mandamiento de vivir sabia y piadosamente. Como dice el apóstol Pablo en la segunda parte de esto que le está diciendo a Timoteo, le dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. La segunda parte es: hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es la oración final del versículo 14. Pero esta clase de obediencia al límite es la que Timoteo como hombre de Dios debe tener. Esta clase de obediencia únicamente la puede proveer Jesucristo mismo, porque Él es el único que tiene poder y es el autor de toda la vida. Él es el único que puede mantenernos firmes en la batalla de la fe. Timoteo ha sido encomendado como un heraldo del Evangelio delante de su Señor, delante de Dios, para predicar el Evangelio y vivir en esta batalla de la fe que tiene su victoria en la vida eterna que Cristo ya le ha dado, ya nos ha dado. Así como Jesús fue obediente hasta la muerte, así Timoteo está desafiado a vivir. Él debe guardar ese mandamiento precioso y divino sin mancha ni reprensión, hasta que Cristo se revele en su segunda venida a todas las naciones y a todos los hombres. Timoteo siempre es llamado a vivir piadosamente en esperanza, en una esperanza centrada en Cristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace y en lo que Él hará. Así que, teniendo en cuenta estos dos momentos de este pasaje, vayamos a nuestro punto de la doxología. Quizás cuando cantamos la doxología se nos pasa desapercibido que estamos adorando a la divinidad, con declaraciones que hablan acerca de lo poco que entendemos y sabemos sobre su naturaleza y de los beneficios que hemos recibido cuando cantamos a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor. La doxología es alabanza, adoración y enaltecimiento a Dios. Y este enaltecimiento se realiza mediante palabras y expresiones que lo exaltan como Dios. Ya habíamos mencionado que el apóstol es movido a declarar y exaltar a Dios por medio de los títulos que Él tiene, por medio de sus atributos y también por sus actos de misericordia y redención. Todos
elementos que merecen ser dignificados diariamente a través de nuestros labios, con cantos, himnos y salmos que alaben el nombre de Dios. Es un buen ejemplo de que el apóstol Pablo, en medio de su escritura, se conmueve, siente una emoción digna por Dios y lo alaba. El apóstol Pablo escribe sus palabras en un momento de pura alabanza y engrandece a Dios con 7 afirmaciones sobre la divinidad. Dice: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Bueno, no hay tiempo para detenernos en cada título y atributo que el apóstol Pablo exalta aquí. Los grandes teólogos, en sus libros de teología sistemática, en la parte sobre la divinidad, o en el caso de la famosa obra de los atributos de Dios de Pink, siempre recalcan la necesidad de amar estos atributos de Dios, que cada uno de ellos tiene implicaciones en nuestra vida práctica y que además debemos vivir en humildad, sabiendo que Dios es poseedor de todo el poder, la soberanía, la gloria, y lo que Él ha querido que entendamos sobre Él es bueno y suficiente para adorarle como se lo merece. En nuestro pasaje, esta doxología no solo es la base teológica esencial de Pablo en su consejo y palabras de ánimo a Timoteo, sino que cada uno de estos atributos le brindan esperanza y consuelo a Timoteo y a nosotros también, porque somos seres humanos débiles y frágiles y a veces torpes. Pero la certeza de que tenemos un Rey y Señor, que es sobre todo hombre, nos ayuda a no temerle al mundo. Su inmortalidad nos esperanza a no temer a la muerte y nos garantiza de que siempre Él ha existido, que ha creado el mundo y ha sostenido a su pueblo en todos los tiempos. Su luz inaccesible y santa realzan su grandeza por sobre cualquier vanidad de la vida que a veces quiere engañar nuestros ojos. Pero para Timoteo y para nosotros, Él es más bello, más limpio, más puro y suficiente. Así que Él es el dueño de la vida. El inmortal nos ayuda a través de su Santo Espíritu en esta batalla de la fe. Gracias a la profesión de fe de nuestro amado y bendito Jesús y por su sangre que nos compró en el Calvario, podemos vivir esperanzados y con gozo para pelear y para luchar, sabiendo todo aquello a lo que estamos llamados a perseguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cristo nos ha dado todo. A nosotros, que estábamos tan lejos de Él, también puede salvar a todo aquel que aún vive en las vanidades de este mundo y traerlo a sus tiernos pastos de amor y esperanza. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser solamente tú, Señor, tan alto y sublime, majestuoso, soberano. Tu poder nos asegura, Señor, que tú estás en control de todas las situaciones de nuestras vidas. Tu inmortalidad nos da esperanza, Señor, de que viviremos después de la muerte. Tú has comprado nuestras almas, Señor, con tu sangre. Ayúdanos, Señor, a vivir sabia y piadosamente, a perseguir la justicia, la fe, el amor, la paciencia, Señor, para adorarte, para amar a nuestro prójimo, Señor, para amar y servir en tu iglesia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en esta batalla de la fe. Diariamente, Señor, cuando nos levantamos, ayúdanos a pelear, sabiendo lo que debemos perseguir, sabiendo esas promesas de vida eterna, Señor. Que tu palabra alumbre nuestros corazones y nuestras mentes a veces tan confusas, Señor. Que sea la justicia, la fe, el amor, la mansedumbre, aquellos atributos, Señor, aquellos elementos que persigamos diariamente, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Confiamos en ti, Señor. Amén.